Muy buenas noches, queridos amigos. Luces y Sombras, un programa que pretende investigar, profundizar y hacer un análisis de esas cosas de esta vida que nos rodean, muchas veces bajo un gran misterio, otras veces no lo dicen, pero ahí están. Quiero pedirles disculpas por la demora, pero fue problema de la señal. La NASA nos pidió un poco de energía de la señal para comunicarse con el satélite en el planeta Garbanzo y por eso nos demoramos. Sinceramente, perdón, cariño santo. Mimi, buenas noches. Buenas noches, Fide. Buenas noches, Leani. Buenas noches, Eddie. Buenas noches, Eri. Hi, Leani. Yengere Kumai, buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, esta noche, queridos amigos, tenemos un invitado, el señor Alejandro Álvarez, que ha tenido la gentileza de venir a compartir con nosotros. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Alex. Alejandro, investigador de religiones, en fin, un hombre con una documentación, una sabiduría extraordinaria. Y tuvimos la dicha, a través de una gran amiga mutua, Cristina, de conocerlo. Que es una gran espiritista. Y aceptó, vamos, fuego los bomberos. Y aceptó la invitación. Ale, bienvenido. Gracias. Buenas noches a los internautas, buenas noches al equipo, Mimi, a todos los amigos. Gracias. Claro, Muchas bendiciones. Bueno, el tema de hoy, señora, la pregunta de los 1500 que tú le tenías a Alejandro. ¿Qué tú crees, qué tú piensas de Dios? ¿Dónde está? Dios, ¿qué yo creo de Dios? ¿Qué yo pienso de Dios? Es pensar lo que somos nosotros mismos. Mirado desde el punto de vista hebreo, cristiano, musulmán, se va a responder a una teoría de un Dios que solo tiene unos 6000 años de creado. Cuando hablamos de los judíos, pues ellos, algunos le llaman Akadah Baruj Hu. Después, cuando Alejandro Magno comenzó a hacer sus conquistas y vio que los territorios de estas áreas tenían un control, pues se interesó que fueran recogidas las ideas de estos pueblos para tener un control sobre los lugares conquistados. Se interesó por la Torá, que son las leyes de Dios para los judíos, 613 mandamientos, un grupo para el hombre y un grupo para Dios. Este Dios, creado por la idea del hombre, pues siguió transformándose. Constantino el Grande, sobre los 300, declaró su imperio como católico, romano, y comenzó la adoración a Yahshua, que es el verdadero nombre de Jesucristo. Después, en el 600 algo, se apareció el profeta Mohammed y habló del Corán y del Dios llamado Alá. O sea, la palabra Alá significa Dios en árabe. Si vamos a mirar desde la perspectiva de 6000 años, pues pondríamos a Dios como algo muy chiquitico. Dios es mucho más grande que eso. Dios es una energía, Dios es una fuerza, Dios es omnipotente, omnipresente, y mirado desde el punto de vista de los Yoruba, de las tierras de África, pues Dios tiene otra forma de interpretación de ser. Ya. O sea, Dios está formado por un nombre que ellos le llaman Olodumare. O sea, la creencia de los pueblos Yoruba consideran que su nombre es Olodumare. ¿De dónde sale Olodumare? Todas estas son tesis, son hipótesis. En un universo infinito existían estas dos fuerzas, o sea, la fuerza de Olodumare y la fuerza de Eshu. Eshu controlaba todo un imperio grande, oscuro, de la oscuridad, y Olodumare era solo un punto
blanco resplandeciente en ese infinito universo oscuro. En una ocasión, Olodumare encendió una luz y con sus rayos, pues él provocó una iluminación donde Eshu le dice: ¿qué estás haciendo? Se presentan y le dice: soy yo, Olodumare, que te invito a hacer una creación. Eshu les responde, para ir rápido: yo no tengo ningún interés en crear nada, ni en hacer tus pensamientos, en lo que estás pensando en crear, no tengo ningún interés, pero sí te voy a ceder mi territorio con dos condiciones. Seré el dueño de todo el mercado que vas a crear y de las criaturas que están dentro de ese mercado. Este Dios, que es mucho mayor que 6.000 años, llamado Olodumare, pues con su pensamiento, de una forma divina, de una forma que no tiene tiempo, de una forma que uno no puede calcular ni siquiera imaginar, creó polos positivos y polos negativos, como mismo habían estado ellos eternamente en el universo. Ese polo positivo y ese polo negativo, pues es la oscuridad y la luz. Si ahora mismo nosotros estamos oscuros y yo enciendo una vela, esa vela va a proyectar una luz. Yo necesito de la oscuridad. Eso es la parte de Eshu, la oscuridad. Y la parte de Olodumare, pues es esa iluminación blanca, esa vela que blanca. a la misma vez un yin y un yang. Algo parecido. Hay un balance. Algo parecido, pero el yin y el yang igual es algo muy nuevo. También no es algo, o sea, la cultura japonesa, que vienen de otro lugar, que es otro tema, que es Pero quiero la decirte, Lemuria. por ejemplo, el yin y el yang, que son dos opuestos también, como la luz y la oscuridad. Tiene que haber un negativo para ver un positivo. Tiene que haber una oscuridad para ver una claridad. Exacto, es lo que estaba reflejando. El origen de lo que estábamos diciendo, o de lo que estaba diciendo él, yo no. Ajá. Por supuesto. De ahí empieza a hacer su pensamiento Dios, y con verbos empieza a crear cosas positivas y cosas negativas. A la misma vez que él hace esta creación, si usted coge un polo positivo y un polo negativo y los pone juntos, hay un cortocircuito. ¿Qué hace falta para que no haya un cortocircuito? Una resistencia. Esa resistencia, cuando pones positivo y negativo, ¿no es así, Eddie? Sí. Positivo y negativo, ¿qué provoca? Provoca una iluminación, provoca una energía, ya sea calor o luz. O sea, necesitamos lo negativo y necesitamos lo positivo. Se creó su primera divinidad, que es el dios Iku, que es como le llaman a la muerte, y creó al dios de la vida, el dios de la fortuna y el dios del infortunio. Y fue haciendo esto que habla Mimi, el yin y el yang, dentro de sus divinidades, 200 positivas y 200 negativas. Sin positivo y negativo no tenemos energía, no tenemos nada. No hay conducto. O sea, el policía vive del delincuente, y junto con el policía un sistema. Ese sistema es cárceles, abogados, jueces. El doctor vive del enfermo, y el junto con el doctor otro sistema. La enfermera, el hospital, las medicinas. Son sistemas que se empezaron a crear para que pudiera ver esto que estamos disfrutando hoy. O sea que Dios es nosotros mismos, Dios es los mismos dioses. Dioses disfruta en su ser, en su incalculable ser, de todo lo que somos nosotros. Y nosotros tenemos una chispa divina dentro, que es parte de él. Cada individuo, cada ser humano, cada animal tiene una chispa divina de Dios dentro, y esta chispa divina hace que él mismo viva dentro de nosotros. O sea que nosotros somos Dios. Dios no es hombre, Dios no es mujer, porque si le dices a Dios que es un hombre, le diste un género. Si le dices que es mujer, igual, y tiene que haber algo. Una energía. Es una energía que se presenta cuando hay un grupo de judíos en una sinagoga pidiendo y alabándolo y haciendo sus oraciones. Se va a presentar con el nombre de ellos, Akadosh Baruj Hu, que es que muchos le llaman así. Cuando se presenten en los católicos, en los evangélicos, con el nombre de Jesucristo, pues esa energía se va a presentar y representar con ese nombre. Y lo mismo pasa en el Islam. O sea que Dios no tiene un monopolio, Dios es todo, Dios es el aire que respiramos, y nos hace vivir una vida escogida
por nosotros mismos en el cielo antes de llegar a esta tierra. Nosotros escogimos nuestro destino, nuestro Ori, y ese Ori es lo que estamos viviendo. O sea que Dios es todo, Dios no tiene sexo, Dios es la naturaleza, es todo lo viviente. Es lo que creó todo, es una Definitivamente. energía. Perdóname un momentico, Con el vamos a momentito, contestarle a... déjame, que ya quiero están- saludar a mi gran están amiga, los- esa gran comediante, esa gran artista, esa grande amiga, Ana Lidia Méndez. Candela. Ani, I Ana, love you. bienvenida como siempre. Bienvenida como siempre, mi querida amiga. Que te tengo que volver a llamar, tienes que venir. Aquí tengo a Mariela. Buenas, Mariela, ¿cómo tú estás, mi Hola, vida? Mariela. Aquí hay una persona que se llama La Morenita Linda de Habana. Hombre. Saludos, un invitado de lujo que sabe mucho. Sí, mismo. Sí. Gracias. Javier Gil, buenas noches, mi amigo, ¿cómo tú estás? ¿Cómo seguiste? ¿Cómo changó? ¿Cómo seguiste? Ese Bien. es otro grande de la religión también. Sí, señor. Bendiciones para usted. Un gran espiritista. En esto que estábamos, este tema que estábamos tocando, Alejandro, definitivamente nunca terminamos de sorprendernos en el mundo que vivimos. Yo el otro día le decía a Mimi, me quedé así en mi casa y me quedé así, no me acuerdo que estábamos viendo algo del espacio, una cosa así, y le digo, Mimi, tú no te das cuenta qué extraño es todo. Todo parece mágico, todo parece un... Yo digo que es un espejismo, todo es un espejismo. Todo parece un espejismo, haciendo Todo es energía, un análisis general. con distintas, digo yo, Sí, energías con distintas frecuencias. Como un radio, frecuencias, energía. Y somos un espejismo y somos también algo como el espíritu, que ve lo que quiere ver, porque un espíritu ve lo que quiere ver, no es solamente que llegó y estoy viendo esto, no, él está viviendo en su frecuencia y está en su casa y oye ruido y tú tumbaste una pared y ese espíritu es cuando se da cuenta porque él está viviendo en otra frecuencia Exacto. y ve su casa como la dejó, aunque tú la hayas cambiado. Así es. pero yo le decía a Mimi, todo es tan maravilloso y para los seres humanos a veces tan complejo. Llegar, independientemente de los estudios, de toda la sabiduría, no nos va a alcanzar la vida para llegar a entender lo maravilloso de la vida, lo maravilloso del infinito, lo maravilloso del mundo espiritual. Parece y se proyecta mágicamente, por citar una magia que hemos tenido algunos la dicha de tener acceso a esa dádiva que son los milagros, que es algo extraordinario. Entonces, de verdad que cuando te pones a pensar en lo perfecto, como tú estabas explicando ahora, el origen de este equilibrio, vamos a llamarle, de exista esto para que exista lo otro. Es un balance que hay que buscar, porque hay veces se Exactamente. desequilibra y es donde vienen los problemas sociales. O sea, la creación divina, hay veces que yo pienso que vivimos en una nave espacial, somos unos robots perfectos, y hay alguien que juega como si fuera un Atari a los buenos y a los malos con nosotros afuera. Porque cuando tú empiezas a ver tan poquito tiempo, o sea, 2000 años atrás, tú miras todo, ves los sistemas sociales creados, las diferentes guerras, todas las cosas que existen en el mundo, todos responden a ciertas necesidades, hasta las malas. Por eso, Exacto. cuando hay un signo que dice Ochemei, perdiendo se gana, tú ves que supuestamente le hicieron adivinación, según dicen el cuerpo literal de Ifá, para no decir la escritura, porque Ifá no es una escritura, Ifá es algo que se aprendió oralmente, que nosotros los cubanos y algunas personas en el mundo comenzamos a hacer libros y a compilar y empezamos a hacer ciertos libros que hoy día están en el internet, que soy una de las personas que estoy completamente en contra de que los secretos de Ifá estén en el internet a la venta y a la vista de cualquiera, porque no todo el mundo está capacitado para poder Efectivamente. hablar Ifá. Y si tú no eres cocinero, tú no puedes hablar de cocina.
Si tú no eres palero, tú no puedes hablar de palo. Si tú no eres espiritista, tú no puedes hablar. Entonces, poner en estos medios toda esta sabiduría divina no es sana. No es sana. Y van a traer repercusiones. Porque ahora mismo alguien se viene a mirar y le sale un signo. Y el signo dice, dentro de tantas cosas que existen, de cientos cosas que puede tener un signo, aquí habla la mujer infiel. Y el individuo se metió en el internet y vio, este signo habla a la mujer infiel. Ya en su cabeza, mi mujer me está pegando los tarros, mi mujer me está haciendo sin saber infiel. interpretar. ¿Por qué tienes que ser esa decisión? Y de esa decisión puede venir muchísimo daño. No saben interpretar. O sea, estas son cosas que son divinas, que son secretas, que algunas cosas, por ejemplo, en la misma cultura de los hijos de Odudua, que es como realmente se llaman los Yoruba, no son Yoruba, eso es un nombre puesto por los ingleses, igual que la palabra Nigeria, pero bueno, literalmente uno ya habla y usa la palabra Yoruba. Los hijos de Odudua, que son los creadores realmente del desarrollo de lo que llamamos Ifá, que Ifá es un conjunto de 256 signos, son 256 recipientes y cada recipiente le corresponde a determinada persona. Y ese recipiente de energía te va a ir diciendo las características de tu vida, te va diciendo las prohibiciones para bien tuyo, porque si te dice un signo, usted no fuma, usted no debe de fumar, y tú fumas, tú eres el que estás escogiendo tu propio destino, tú eres el que estás escogiendo tu origen. La divinidad viene y te habla con 256 signos. Los hebreos pues tienen sus palabras, sus letras, y en ese alfabeto hebreo, pues ellos consideran que hay 72 nombres para Dios, volviendo al tema de Dios, y en esos 72 nombres, pues son recipientes de energía que les van a propiciar a su creyente diferentes cosas. Nosotros tenemos 256 y esos 256 tienen una profundidad que tienen que estar, pero muy bien interpretados, muy bien desmenuzados a la hora de hablarlo. O sea, el individuo como yo, un individuo como yo, Babalao, debe de saber que tienes el destino de la persona, tienes decisiones por tu palabra en la boca tuya hacia la persona. Una responsabilidad muy grande. Demasiada. Déjame decirte que en este programa, que como siempre decimos y yo te explicaba cuando hablábamos, nosotros tenemos la pretensión de estar abiertos a cualquier criterio, a cualquier religión, cualquiera. Nosotros nos ponemos frontera porque lo que estamos buscando es conocimiento, es crecer, es sumar. Nosotros en varias ocasiones con otras personas que han tenido la gentileza como tú de venir aquí con nosotros, hemos analizado eso, hemos dicho, pero ¿cómo es posible esto? Yo, por ejemplo, a veces he visto en internet una cosa que yo me acuerdo de niño que era por cuánto tú podías acercarte a un cuarto donde estaban haciendo un santo. Yo vivía en el campo y se hacía santo, el espiritismo. Había una parte, mi madre que era de centro espiritual, había un día que yo me tenía que quedar afuera de la casa con otros niños en un lugar que era seguro, eran otros tiempos, jugando, y ningún niño podía pasar a donde se estaba elaborando espiritualmente, prohibitivo. Entonces hoy en día tú ves un liberalismo. El otro día tocamos aquí un tema que era el vestuario de las Guiaboces. De las dos Guiaboces bailando. Bueno, tú lo viste, increíble. Es triste, pero yo vuelvo y repito, hay una de las cosas más importantes que falta en todo esto: corazón y humildad. El dinero a todo el mundo le hace falta, todo el mundo tiene que comer todos los días. Pero hay que tener un poco de amor y conciencia a la hora de hacer las cosas. Así es. Entonces, si tú te vas para atrás, donde estaban los Congos, los Lucumí, en África, en Nigeria, en el Congo, donde estuvieran, tú veías que había un amor. Habían, yo te doy la harina y tú me das el pan, o como hacían. Pero había cierto respeto, cierta humildad. Yo me acuerdo que en Cuba, lo que yo recuerdo, aquellos viejitos que eran babalaos, con aquellas camisitas blancas, Sí,
con su sombrero, que andaban con su bastón. Y qué respeto había para esos babalaos. Sí, así es, Mimi. Mira, Eso no lo hay ahora, Alex. Yo hice IFA antes del 89 y primero, cuando tú eras babalao y visitabas una casa, esa entrada de esa persona, siempre decíamos, tenemos el año con comida. No nos va a faltar la comida. Exacto, un respeto. Podías ir a una fiesta de santo y cuando llegaban esos viejos, Roberto Erdíbere, Lázaro Marchetti, tantos, Pancho Erice, que recientemente murió, pero era de los grandes también, Papaíto, Zarete, todos estos personajes cuando llegaban a una fiesta de santo, todo el mundo se arrodillaba cuando el padrino se arrodillaba. Todo el mundo, cuando padrino iba a saludar el trono, todo el mundo se arrodillaba. Porque la religión es para, yo como digo, yo soy, para mí que yo soy muy extraña. No, es como debe ser. Porque yo a los santos no le veo la necesidad, porque para mí no es una moda. Primera. A mí tú nunca me ves llena de collar ni me ves nada de eso. Yo no voy anunciándome. Una. Dos. Ahora lo han cogido que es una moda, ahora es para hacer dinero, lucrar, volverse millonario otra vez, lucrar bajo la palabra de Dios. Coge IFA para que te salve, ese es el lema. Entonces, cualquiera le dan IFA, cualquiera lo hacen babalao, a cualquier mujer también le dan cofá, eso es. Entonces, dependiendo. ¿Cuáles son los santos más caros? Ah, el Guá, Ollá, y por ahí. Ah, no, esa es hija de Ollá. No. Y es hija de Batalá o hija de Yemayá. Bueno, el que hace eso es un falta de respeto. Pero los hay. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente tú las ves que pierden la fe. Se quedan locos. ¿Por qué? Porque no hay el respeto. No hay aquella humildad, aquella religión que tú querías con corazón tan bonita. Ya eso se va perdiendo. Bueno, fíjate, perdona Sí, te no. interrumpa, porque estamos disfrutando esto intensamente. Yo me acuerdo de niño, fíjate, que en el centro espiritual que iba mi madre, que era de Rovirosa, un señor que se llama, y la esposa Rosa, fíjate, yo era un niño, todavía lo recuerdo de esas personas. Llegaba, se iba a laborar, por ejemplo, no se había empezado, y ahí, imagínate, conocían a todo el mundo, ellos eran santeros también, y yo me acuerdo que llegaba un babalao en aquella época, estoy hablando de antes de la revolución y todas esas cosas, y era primero una hermandad extraordinaria, pero había un respeto tan grande, del babalao al espiritista y del espiritista, no por amistad. así es. Y otra cosa que yo no olvido, en las fiestas que se hacían de Santa Bárbara Bendita, por ejemplo, Changó, que la señora Rosa, me acuerdo, tenía hecho Changó, y cuando llegaba alguna de esa gente, yo me acuerdo una palabra, fíjate que me la hiciste recordar, que era potencia. Ajá, sí, eres una potencia. Mira, llegó fulano de tal, Es una potencia. con tu nombre y apellido, porque eso era otra distinción. Era frase que Fulano usaba. él es una potencia en tal cosa. Fíjate que te estoy hablando de cuando la chancleta no tenía hilo. Era una frase de Iván Lara que mencionaste hace unos días. Sí. Iván Lara usaba mucho Iván esa Lara, para mí, luz y progreso para su espíritu, Todos los días. porque yo nunca he visto a una persona igual que Iván Lara. Era un hombre de respeto, sí. Ese, ya desde que entraba, exigía respeto, pero tenía corazón, y cuando hacía el caracol, ya sabía lo que venía. Hay una metamorfosis. Después del 92, cuando ya declaran que puede ser un militante del Partido de la Juventud, puede pertenecer a cualquier religión, más la otra parte de que la caída del campo socialista afecta a Cuba, los problemas supuestos de la droga, todas estas cuestiones, como que esto se convirtió en un comercio y empezó a perder su verdadera esencia.
ahora hay una cantidad de jóvenes que te saludan y te dicen, Achei Ború, Achei Ború, Achei Ború, ¿qué? Eso no es así. Cuando tú vas a saludar a Orúmila, en primera, Orúmila es el Dios conocedor del sistema de Ifá. Orúmila es el conocedor junto con el Dilogún. O sea, Ifá es un sistema de Odum. La palabra Odum viene del mismo nombre de Dios, o sea, Olodu Mare. Ese Odu significa el conocimiento, la sabiduría de cada recipiente de los 256. O sea, el caracol a Dilogún le tocó una serie de conversaciones hasta ciertos números, y a Ifá o a Orúmila, que muchas veces le llaman Ifá, pero no es Ifá. Orúmila habla a través de Ifá. O sea, cuando sale un signo, ahora sale X signo, y el babalao siempre debe decir, dice Ifá a través de Orúmila, esto y esto y esto, y empieza a desarrollar lo que tiene ese recipiente de energía, lo que está hablando ese signo. Y cuando Orúmila, en su peregrinaje, en su aprendizaje, cuando iba llevando la palabra de los Dumare a los diferentes lugares, su enseñanza, 3 mujeres lo salvaron. Una se llamaba Iború, otra se llamaba Iboya y la otra Ibocheche o Ibochiche. Estas 3 mujeres, Orúmila dijo que para poder llegar hasta él con un saludo había que mencionarla. O sea, es una de las religiones o es una de las filosofías de vida, porque yo no considero que... Entonces, que esto esta es religión es un ¿cómo se dice en español? ¿Matriarcado? No, no existe. Existe una igualdad. Ok. Usted, la mujer, cuando se consagra dentro de la palabra culto, suena fuerte en inglés. Es una palabra que suena un poquito fuerte. Cult, sí. Y entonces esto no es un culto. Vamos a decir, dentro de la filosofía o de la religión de Orúmila, la mujer toma un lugar muy alto que solamente se puede igualar a ella cuando uno es babalao. Ya, ok. O sea, Iború, Iboya, Ibocheche, no, Achei Ború, no, Achei Ború, no. Si no vas a saludar a las 3 mujeres que salvaron a nuestro Mesías, por decir una palabra también para Orúmila, porque en realidad es un profeta. Orúmila no es un adivino. Nosotros los babalaos no somos adivinos. Nosotros lo que somos intérpretes de profecía. Es una ciencia. Es una filosofía, y nosotros somos los intérpretes de esa profecía. O sea, las 3 mujeres que se saludan, si tú dices solamente Achei Ború, te estás quedando corto, no estás saludando. Cuando tú vas a saludar a un babalao, tú debes tocar con las 2 yemas de los dedos la tierra. No como ahora que hacen como una cosa así rara, Achei Ború, como algo que ha perdido, algo folclórico, algo que no está bien, y lo dicen muchísimos sordos. Y Borimei habla del respeto que uno tiene que tener a Orúmila. Es mucho invento. Con el permiso, Con quiero permiso, saludar Adriano. aquí a Ernesto Molina, ese gran actor, mi amigo Ernestico Molina. Un beso, Pipo. El brujo de Flyer. A Dania y a María, las 2 amigas mías, muchos besitos. A Rita María Beitía, besos mi amiga, dale besos a mi maestrecita, una gran espiritista también. Bendiciones para ella. Aquí hay una señora que me pregunta que a ella le interesa el asunto de la religión, que le interesa el asunto de que le parece interesante esta religión, y que ella piensa que a lo mejor la iglesia no quiere que se sepa la verdad, que el espiritismo le suena bien. Si yo voy a contestar y después contestan ustedes, vamos así. Yo pienso que esta religión, la espiritual, como la yoruba, por decir la santería, en el palo, en la católica, en la hebrea, todo conduce a un mismo y solo verdadero Dios. Como todas las religiones, hay bueno y hay malo. Yo digo que los religiosos son los malos, la religión no es mala. Son los religiosos que se vuelven falsos y hacen lo que quieren por intereses personales. El espiritismo para mí es una de las religiones más lindas. Es clara, es limpia, donde es fundamental porque no hay cuerpo sin alma, no hay santo sin espíritu, no hay cuerpo sin cabeza. Y creo que por ahí empieza todo. Es la luz y es muy fácil. Es luz, que es la vela, el agua que conduce y la oración que nunca queda en el aire, siempre recogida por Dios.
Esa es mi opinión. Así Lugo, así es, ¿no? Como coinciden. De cualquier manera, como lo llames, Dios va a estar presente. Por ejemplo, sé que tú eres bien agradecida al Divino Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, que Al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando esta fuerza, esta energía, tú lo invocas con ese nombre, ahí va a estar. Efectivamente. Las religiones, hay un planteamiento de marxista, por supuesto, que decía que la religión es el opio de la humanidad. Y hasta cierto punto sí se convierten como en una droga para algunas personas. La Iglesia Católica ahora mismo está sufriendo una gran verdad que está saliendo, porque no creo que solamente uno pueda mentir ya cuando hay tantos casos, y bueno, serán condenados por sus medios, serán condenados por lo que le corresponde. Te digo algo que decía mi papá era un gran metafísico, y mi papá, para empezar, era un alemán hebreo que llegó a Cuba. Él decía: las personas se sientan en la iglesia a oír la palabra de Dios, más para salir y hacer la tarea del diablo. Claro, eso es otro tema. Con relación a las religiones abrahámicas, que es como con un conocimiento o con leyes mosaicas, ¿no? De mandamientos de Moisés. Cuando vamos ahora que estás tocando lo del diablo, cuando vas a ellos, a los judíos, a los originales, ellos no creen en el diablo. Para ellos el diablo no existe, o sea, es un invento. Sacaron del cuerpo del dios Pan griego, el dios de los vinos, el dios que le gustaba la buena vida, que es como si fuera un carnero con unos cuernos, pues pusieron esta imagen del dios Set de los egipcios, pues sacaron la colita y el tridente de Neptuno o de Poseidón, y crearon esta imagen. La iglesia, los católicos o los creyentes en seguidores de Cristo crearon este diablo. Los judíos no creen en eso, como tampoco creen en Yahshua como el Mesías. O sea, sí, ellos todavía están haciendo bar mitzvah. Ellos esperan su Mesías, y ellos consideran que para que el Mesías llegue tienen que haber personas justas sobre la tierra, y que tenemos que hacer hombres justos, niños justos, casarnos con personas justas para que el Mesías pueda llegar. Ellos no creen, los judíos no creen en el diablo, ellos creen en demonios. O sea, el primer demonio, que es el que rompe con las leyes, el que se subleva, pues es Azael. Azael, sí. Junto con Azael empezaron a crearse cuando, esto es, les digo, son tesis, son hipótesis, lo que estoy hablando yo es muy mío, es muy de mis investigaciones, no es que sea una ley, y respeto las creencias de cada persona. Hay una caja que yo nunca he podido, se la pregunté a mi papá varias veces, pero no sé si es que me cambiaba la conversación o no, nunca me explicaron, pero hay una caja donde ellos usan para exorcer y la sellan. Desconozco eso no conozco ellos, pero sí hacen rituales, porque ellos creen en muchos demonios. Ellos no creen en uno solo. Por ejemplo, ellos consideran que Eva es la tercera esposa de Adán. La primera se llamaba Lilith, y Lilith no respondió a los intereses de Adán. Como ella conocía el nombre secreto de Dios, pues lo usó, subió, se elevó y fue condenada como mismo habían condenado a Azael. Y Lilith junto con Azael pues empiezan a crear demonios. Entre esos mismos demonios tenemos a Pazuzu. Pazuzu es el demonio. ¿Por qué pasó? Muchacho, eso es una historia. Con Pazuzu. Pazuzu es el del exorcista. O sea que Pazuzu es el que le da paso al exorcista. Pazuzu y Lilith. Esa es una historia que vivió ella muy, muy fuerte. Sí. No se llevaban, ellos dos no se llevaban. ¿Por qué? Porque Lilith lo que hace es que te saca el feto, te mata a los niños, y Pazuzu, pues si tú creas un amuleto, un hincheo sign, como decimos nosotros, ese amuleto, con Pazuzu, pues lucha contra Lilith para que la persona pueda parir. Bueno, óyete esto que me pasa a mí. Yo tengo una gran amiga mía, Tota, y somos amigas de toda una vida. Pero ella le viene a otra amiga, North Carolina,
Noelia, Noli le decíamos, que venía casada con su nuevo esposo, un americano. Era lo que se le puede llamar un hick. Entonces la casa de Toto era muy bonita, una casa muy encantadora, porque tenía un fireplace, de eso de para fire, y las butacas preciosas, y entonces se hacía chocolate caliente y nos sentábamos a hablar y cuando era en el invierno. Y viene Richard y se sienta alante de mí. Richard era el esposo americano. de Noelia que llegaba y estaba hablando. Dígole, Richard, ¿de qué parte tú eres? Me dice, yo viví en Louisiana y también en Alabama. Dígole, Alabama, you're a Southern. Y dígole, you're a Southern peach. Y me dice, I'm very Southern. Esto era un hijo, te estoy hablando. Richard es como de 7 pies, pelo rubio por aquí. Muy blanco, vestido de bota, de camisa, de cuadro. Un hick. Y se sienta y dígole así, y de momento no había luces, nada más que estaba la candela del fireplace. Y 2 o 3 velas que había puesto, total, pero romántica para su amiga. Y yo hago así, levanto la mirada y veo atrás de Richard un cura. Y yo así, yo decía, es un cura. Dígole yo empecé a hacer así con la pierna y toda que me conoce me dice, ¿qué te pasa que viste? ¿Viste algo aquí? Dígole, no, veo atrás algo de él. Y me dice Noelia, que era cubana, pues díselo, tú díselo. Y dígole, Richard, pero que cuando yo subo la mirada, ya el color del cura era como grisoso, la piel como pudridumbre. Y me quedo así y le digo, Richard, ¿tú alguna vez has hecho algún pacto con algo malo? Y me dice, ¿por qué tú me preguntas eso? Digo, ¿tú hiciste algún pacto con algo malo y te dieron el nombre del demonio que tú ibas a seguir? Y me dice, sí. Aquello seguía ahí, pero con un smirk, como una risita, una burla, pero estaba vestido de cura. Y me quedo yo así mirando y díceme, sí, me dijeron que el nombre era Tácata, fíjate que yo no lo nombro, yo no lo digo. Tú sabes lo que es coger cartera, guante y llave y salir corriendo de la casa y toda gritando atrás de mí y yo, patica, ¿para qué te quiero salir? Me monté en el carro y aquello se acabó como la fiesta de cuerda. Con ese personaje. Hizo un pacto, pero él dice que se rajó antes, pero no. Eso oyó. Esas son cosas que hay que creer en eso. O sea, cuando tú hablas de demonios, tú tienes que creer en eso. El que no cree en eso, no existen para ellos los demonios. En mi caso, yo no creo en nada de eso. Yo lo he estudiado, he aprendido un poquito de Cábala, he aprendido conocimiento de este tipo de cosas, pero yo no creo en nada de eso. Pero sí existe la parte negativa, o sea, dentro de nosotros tenemos entidades que son negativas, empezando, son necesarias para el balance, porque ¿quién es más importante que la muerte? O sea, la principal divinidad que creó los Dumares fue la muerte. Yo siempre refiero a una película de Brad Pitt que se llama Te presento a Joe Black. Sí. Joe Black. Sí. Siempre hablo de esa película porque ahí te habla de la esencia cuando la muerte se mete en el cuerpo de este médico que él mismo provoca el accidente y empieza a vivir la muerte una vida de ser humano. Y una enferma le dice, ¿qué estás haciendo? Tú eres la muerte. Y él le dice, sí, ¿qué pasa? Y dice, ¿pero qué estás haciendo aquí entre nosotros? Si yo quiero saber qué cosa le ha picado un mosquito, yo quiero saber cómo se sienten los humanos. Dice, pero tú te estás enamorando de la doctora. Y entonces le dice, ¿y qué tiene de malo? La muerte le responde, ¿qué tiene de malo? Y dice, ¿qué va a pasar si tú te quedas aquí con nosotros en la tierra? ¿Qué va a pasar con personas como yo, que estoy sufriendo un cáncer por tantos años y ya yo quiero descansar de este dolor? Y ese intercambio entre la muerte y una persona que necesita ya descansar,
porque hay cosas que no tienen solución, hay enfermedades que no tienen cura, y entonces irremediablemente el descanso, la muerte es un factor importante para las familias, para muchísimas. Todo el mundo teme a la muerte. La muerte es una divinidad que ahora ha ido cogiendo desarrollo, como por ejemplo la Santa Muerte en México y en algunos lugares que la celebran, ¿no? Y no es nada más que este personaje que le llamamos dentro de los Yoruba, le llamamos Iku. Iku es lo más importante que existe en el bando de los negativos, y junto con él su esposa, que es la enfermedad. O sea, Iku se le tiene prohibido que mate a nadie. O sea, Iku no mata a nadie, usa sus diferentes entes o diferentes espíritus, como la muerte, la guerra, la enfermedad, la brujería, las brujas, todo ese sistema para que la persona tenga. Entonces dime, ¿cómo es posible caída. que yo vi eso y era lo que él había hecho? Todo está en lo que ustedes creen. No, pero yo no sabía si él creía o no. Pero él estuvo moviéndose en algo que Él quería estaba hacer un pacto. O sea, cuando era jovencito, lo que yo no sé por qué yo lo vi, porque fue lo más desagradable para mí que yo he visto en los días de mi vida. Yo quisiera nosotros ir para atrás en tiempo. creemos en espíritus oscuros que le llamamos Egun, que son muertos, Buruku, o sea, espíritus, entidades que son oscuras. Existen en todos los momentos y en todos los lugares. Estas entidades existen y cada cual le va a dar su nombre. Mi papá, como dice él, mi papá que era judío, creía en los espíritus, pero más creía en los demonios. Que estaba el demonio del gluttony, de la avaricia, el demonio de X cosas. Existen muchísimos, millones de millones, y supuestamente cada vez que el hombre tiene una masturbación y saca su semen, pues Lilith hace fecundación con ese semen y crea miles de demonios. Ya. O sea Perdóname, quisiera hacerte una pregunta, porque el tiempo, tú sabes que en todo esto, y tengo esa pregunta que es una gran curiosidad, porque he oído hablar de esto. Ay, Andrés, mi amigo. Un abrazo. Un abrazo Andresito. tremendo. Ya, tremendo de estamos religión. sobre el tiempo, pero ha sido todo maravilloso. Yo quisiera que tú, lo he escuchado hasta con el propio Andrés, que me dijeras en esencia qué es Ori. Bueno, la traducción literal es destino. Okay. O sea, Ori es destino. Nosotros tenemos una chispa divina de Dios dentro, y esa chispa divina es Ori. Cuando veníamos hacia este planeta, o quizás hacia otro, porque esto es una reproducción, no existe solamente el planeta Tierra, existen otros planetas poblados con una similitud a lo que estamos viviendo. Por ejemplo, ahora mismo la NASA va a ir a un planeta, quizás sea Kepler, que es uno de los planetas que se parece a. No van a poder regresar esos 200 hombres, pero sí van a ir con una formación para hacer fecundación con el ADN de todos nosotros, o sea, de africanos, que es el ADN, que todos tenemos el ADN de África. Y esa va a ser una nueva reproducción cuando esos hombres no puedan virar, esos astronautas no puedan virar al planeta Tierra, como va a pasar con Marte, que los que van a ir a Marte no van a poder regresar. Pues esos individuos que van a hacer esa creación y esa población que va a empezar a crecer, van a ser esos dioses que nosotros adoramos. O sea, es como una repetición, se va a volver a repetir, y las energías grandes, como son las primeras, que son Changó, Ochum, Odudua, Orúmila, todas esas divinidades que sí juegan un papel importante con esos nombres que le han dado, porque son responsables, cada uno como panteístas, pues del río, del mar. Ori está compuesto por ese destino que tú escogiste antes de venir a la tierra. Existen dos tipos de Ori. Existe un Ori interno, un Ori Enú que le llaman, que es el Ori interior, que está compuesto por tu carácter, está compuesto por el ADN tuyo. Es como una huella digital, es única, el ADN es único, el iris de los ojos es único, así es Ori Enú, ese carácter que te va a tener dentro, que va a estar formado un poco por los genes de mamá, porque los genes del hombre fundamentalmente son de las madres. Los pollitos, ¿de quién son? ¿Del gallo o de la gallina?
Es la gallina. Son de la gallina. Ellas son las que nos enseñan a nosotros. O sea, el ADN de ellas influye más sobre nosotros porque son las maestras nuestras. Y entonces Ori está formado por tu papá, por tu mamá, más la elección que tú hiciste o reencarnaciones que tú has venido teniendo. Si tú botabas comida antes, pues ahora vas a reencarnar en un lugar donde no haya comida. Si tú eras un asesino, pues vas a reencarnar como una persona que va a tener algún problema físico en el cuerpo. Y empiezas a depurar, como hablan los hinduistas, en un samsara, que es un lugar de depuración que va haciendo uno y su alma y su espíritu se va limpiando a través de los años. Ori está formado por todas estas cosas, pero existe dentro de la religión yoruba un Ori Ode, que es como el cazador del destino, y este cazador del destino es un ícono. Y ese ícono tiene diferentes maneras de haberse desarrollado. Primero, la de los Yoruba, que son los padres de todas estas cosas. Después los de Brasil, y los de Cuba se quedó en una casta bien pequeñita. Ori se quedó en algo muy reducido y lo único que nos dejaron es una de las ceremonias que todos conocemos, que es la robación de cabeza. Ahora hay babalabos que están sacando a Ori de ese closet, de ese lugar, de esa caja, para enseñarle al mundo que es la divinidad más importante. Después de Eshu, Orúmila, viene Ori. El ángel de la guardia o el orisha tutelar está muy ligado a Ori, pero algo pasó en Cuba que no se desarrolló Ori. Pero Ori es el orisha, es un orisha Ori, es el orisha más importante después de los Dumares, porque es Dios dentro de ti. Eso es sumamente interesante y pienso que las personas que no están directamente ligadas a las religiones africanas, a este tipo de religiones, como nos tocó a nosotros por historia, que la religión es parte de nuestra propia cultura, la religión africana, creo que ha sido sumamente esclarecedor. Alejandro, mi respeto para ti. Gracias, y bien contento. Una lumbre, gracias por la verdad haberme, que sí. Es una humildemente, persona, les brindo no, lo poquito que sé. tranquilamente. Me parece que toda esa información que ha Y dado... vas a venir muchas veces, Gracias, que me gracias, enseñes y siempre. nos enseñas a todos, porque es que la sabiduría es la verdadera riqueza. Exactamente. Ahí donde está. Y te prometemos la próxima vez que el compañero, vamos a tocarlo así para que tú veas cómo él salta, el compañero Eddie te va a tener una pizza especial de aquí de la esquina. Míralo como, eso es la pizza que le sube y le baja. Ahora él tiene que meterse un frasco de bicarbonato para llegar a la casa ya que vive. Del lado allá del ancho río vive él. Él va con la pizza en mano. Gracias por tu Oye, tiempo. Ale, de verdad, Alejandro. Gracias a ustedes, muy agradecido. Maravilloso el ti que tuviéramos todo el tiempo contigo aquí en esta conversación tan interesante. Ahí tienes a Liani, despierta. Ya que nos está, vamos. no, que está rendido. Liani está pensando en la Ellos pizza Tienen también. tremendo equipo. No, pero estaban pendientes, estaban oyendo. Sí, no, como no, si ellos son conocedores. Esto es un gran equipo, porque aparte de eso, sí hay corazón y humildad en estas personas. Está José Col, que está aquí en este equipo, que es una Y maravilla. Carlos. Carlos Crespo. Tremendo equipo y tremendas personas. Y José Col, tremendo. Maravillosa ser humano, gente, la le verdad mandamos que un sí. abrazo. Alejandro, gracias. Te comprometo aquí. Un placer. Es posible que hasta te regale la lavadora, te la saque la lavadora o el televisor, el Panda. Tengo Aquí. la mía media descompuesta, así que viene bien. Gracias de verdad a todos los amigos que nos han sintonizado. Que han... Me disculpan, pero se me había quedado mi tableta y entonces me prestaron, pero no es igual que la tableta, entonces se me Mimi, han ten ido cuidado que a lo mejor eso Pero no, sí, a todos les mando besitos, de después los dudosa voy a procedencia. buscar. Acuérdate quién te la prestó, de dudosa Sí. procedencia. Sí. De verdad, querido. Me la prestó mi amigo Liani. Querida. No, Eddie. Edu. Pero tú la ves ahí, él va a la esquina, tú se la cambias por una pizza y te la das. Gracias, señoras y señores. Este programa es siempre tratando de buscar y de ofrecerles a ustedes la mejor información sobre estos temas tan maravillosos y que nos aportan tanto para conocernos cada día más. Como siempre digo, cuiden a los animalitos que son nuestros compañeros de viaje en esta nave. La naturaleza está tocando la puerta muy fuerte y diciéndonos cuidado, mucho cuidado, y es el reflejo
de la perfección de Dios. Son nuestros maestros. Definitivamente. Y como siempre decimos en este programa, sin Dios no hay nada. Muchas gracias. Buenas Hasta noches. el lunes. Ale, gracias. Gracias No, a hasta el ustedes, viernes. gracias. Ya me voy, ya Hasta de el viernes, weekend. ok. Hasta el viernes. Bendiciones.